Hola, hola mis queridos amigos misterionautas de Mundo Enigma. Hoy es día 2 de noviembre del 2022. Bueno, pues hoy tenemos un programa espléndido. Vamos a hablar de una de las mayores tradiciones que tenemos en nuestro México lindo y querido, que muchas veces tenemos pues algunas situaciones complejas, algunas situaciones difíciles, pero que las vamos sorteando conforme va pasando el día, conforme va pasando la vida, y vamos entrando en una dinámica de resolver los problemas, las situaciones y todas estas cuestiones. Y este Día de Muertos nos indica que hay un día en que toda esa problemática, todas esas cuestiones, pues se van a terminar. La muerte puede ser vista de muchos ángulos, de muchas maneras, puede ser considerada como una liberación de todos estos asuntos, pero mientras estemos aquí en la vida, pues tenemos que estar actuando, tenemos que estar diciendo las cosas que no suceden, tenemos que estar listos y atentos para actuar de la mejor manera posible ante las situaciones y circunstancias que se nos presentan cotidianamente. Y bueno, en este día quiero también hacer un llamado a las autoridades del metro de la Ciudad de México, porque hace unos días, más o menos el sábado pasado, bueno, pues agredieron los policías del metro a un familiar mío, a un hijo mío, porque les reclamó que estaban maltratando a una persona que estaba en estado de ebriedad, y ese no es motivo para que haya una agresión a ninguna persona. Entonces hay que entrenar a los cuerpos de seguridad para que cumplan su labor de manera eficiente y no haciendo barbaridades como agredir a la población, como agredir a la gente. Eso es algo sumamente nefasto, y que bueno, ellos están para cuidar a las personas en el metro, no para agredir a la gente en el metro. A nadie se debe agredir. Ellos son autoridades y además son policías auxiliares en el metro, no son otro tipo de policía. Pero bueno, si se les da un entrenamiento adecuado, seguramente no se repetirán este tipo de cosas. Ojalá estén escuchando y no se repitan este tipo de situaciones. Bueno, pues vamos a comenzar con el programa de hoy. Vamos a empezar con el programa de hoy de Mundo Enigma. Dicho este lamentable acontecimiento, que no es un hecho aislado. Muchas veces yo he visto también cómo sacan a la gente agresivamente los policías. Ellos tienen que estar entrenados para cumplir con sus tareas en el metro o en cualquier parte de una manera eficiente, sin llegar al abuso de autoridad o el abuso de poder. Entonces, bueno, pues vamos a ir abriendo el tema de hoy. Este día se festeja ese famoso Día de los Muertos, el famoso Día de Muertos, ¿no? El primero se supone que es de las almas infantiles y el segundo es de los adultos. Y hoy le toca abrir la mansión del misterio a nuestra operadora estrella, Gwendolyn Rugerio, que esta mañana nos va a hacer favor de conducir el programa de principio a fin en la producción y los controles. Dicho todo esto, pues vamos a ir comenzando con este asunto del Día de Muertos, que es algo sumamente importante, que es algo sumamente trascendente para nuestra mexicanidad. Si existe una mexicanidad como tal, el Día de Muertos es un elemento fundamental en esta mexicanidad, en esta identidad mexicana. México es reconocido, no solamente nosotros sabemos de las festividades porque vivimos aquí.
México es reconocido a nivel internacional como una de las más importantes culturas a nivel de América. Es un líder cultural a nivel de América Latina. Y bueno, pues ha sido inscrito en la lista de Patrimonio Mundial. Este tema de los muertos intangibles, desde luego, patrimonio mundial, es un patrimonio de la humanidad que la UNESCO ha reconocido como una de las manifestaciones culturales más trascendentales y significativas de los pueblos originarios que habitan desde hace mucho tiempo, desde antes del descubrimiento o disque descubrimiento de América. Nosotros hemos hablado aquí en Mundo Enigma de que no es digamos que el descubrimiento de América cuando Cristóbal Colón llegó, todo eso que nos platicaron en algún momento de la historia, seguramente es una referencia nada más, porque América, a decir de muchos de los vestigios que han sido encontrados, de obras que se han encontrado por aquí por allá, en diferentes partes de América, por ejemplo, en Ecuador, en la Cueva de los Tallos, en Perú, en diferentes lugares se han encontrado artículos que pertenecían a culturas mucho más antiguas que la cultura de España, y que eran cómo pudieron haber llegado ahí esos objetos, ¿no? Como se pregunta, la mayoría de nosotros nos hemos preguntado cómo pudieron haber llegado ahí esos objetos. Bueno, pues esos objetos fueron llegando de diferentes maneras. ¿Cómo? No lo sabemos, no lo podemos decir de una manera contundente cómo llegaron estos artículos que les comento, que les digo, a América. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo pudieron aparecer este tipo de este tipo, no de documentos, sino este tipo de artículos de diferentes naturalezas aquí en las tierras de América? Así es que, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir, por pura lógica, dos cosas: que ya habían llegado a América algunos otros navegantes y que habían tenido quizá intercambios comerciales, y dentro del intercambio comercial, culturales, con los pueblos de América Latina. Entonces, bueno, pues esto, la UNESCO pues ha reconocido que estos pueblos originarios de México, que habitaron el país han habitado durante mucho tiempo nuestro país, son, digamos que, reconocidos como obras maestras del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Entonces, las festividades indígenas originadas en la herencia que se ha ido diseminando de boca en boca, de este tipo de celebraciones como el Día de los Muertos, que digamos, las gentes que llegaron en aquel tiempo a nuestro país las consideraban como fiestas paganas o cuestiones, a veces incluso bajo los prejuicios que tiene este tipo de personajes, las consideraban como una especie de cuestiones hasta demoníacas, ¿no? Porque pues la gente no ve lo que hace, sino ve lo que hacen los demás. Entonces, a pesar de las atrocidades que cometieron los pueblos que llegaron, grupo de marinos que llegaron a América
aquí a México, que conquistaron o pretendieron conquistar Tenochtitlan y todo eso, eran personas que cometían atrocidad y media y se espantaban por las ceremonias que hacían los pueblos originarios. Vean ustedes qué incongruencia tan terrible hay ahí, de que yo, como pretendo decir que mi cultura es superior a cualquier otra cultura, que mis costumbres, mis hábitos, mi cultura, mi conocimiento está por encima de otros, entonces yo puedo aplastar a otros. Este es un tipo de pensamiento muy absurdo. Yo puedo aplastar a otros y sin embargo a mí no me pueden decir nada ni me pueden hacer nada, porque yo vengo a darles ese conocimiento tan grande que tengo, vengo a ayudarles a que salgan adelante y todo este tipo de cosas. Y créanme que no es así, ¿no? Todos sabemos que esto no es de esa manera, que esto es una barbaridad, que la gente de estas con estas características piense que esta es la verdad, que esto es así y que esto se va a lograr establecer por siempre, ¿no? No, pues no. Ya hoy se ha dado mucho más valor, se ha dado una valoración mayor a las culturas de los pueblos originarios. Y estos elementos de los pueblos originarios que nos han dejado una herencia riquísima, como es este Día de Muertos, del que vamos a hablar esta mañana, bueno, pues nos vamos a dar cuenta que apareció en las regiones mayas, los náhuatls o naoas, los zapotecos, los mixtecos. Esta celebración no solo tiene revelaciones místicas, sino tiene una relevancia en la vida ceremonial y festiva de todos los pueblos, casi todos los pueblos más importantes de nuestra patria. Por su propia naturaleza, esta celebración es colocada como una de las nucleares, ¿no? de las celebraciones centrales, tanto de la identidad como de la cosmovisión de cada uno de los grupos que mencioné hace un momento, de los mayas, de los nahuas, de los zapotecas, de los mixtecas, de todos estos grupos de personas, de pueblos originarios, con unas, como lo ha dicho muchas veces el presidente de aquí de México, es de los países con culturas más fuertes, con culturas de mayor arraigo. Bien, pues continuamos aquí hablando de este ciclo de celebraciones que está muy ligado a nuestra vida en este país, ¿no? Desde hace muchos años, desde las cuestiones, desde los tiempos prehispánicos, bueno, pues se ha trabajado, se ha vivido esta ritualidad. Recordemos que los rituales son para retomar el sentimiento original con el que fueron creadas las tradiciones. Entonces, por eso se hace todo este ritual maravilloso, hermoso, colorido, todo este ritual vívido para recordar a nuestros antepasados. En nuestro imaginario colectivo está presente el México profundo, el México de los pueblos originarios. Las celebraciones anuales que estamos, repitiendo constantemente en esa lógica de los ciclos, están destinadas a los muertos, que representan de igual manera momentos privilegiados que vivimos, de un encuentro no solo de los hombres con sus antepasados,
Si nosotros no sabemos de dónde venimos, amigos de Mundo Enigma, no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, esto de recordar a nuestros antepasados es algo sustancial para el alma misma de nosotros y para lo que es la identidad de la región en la que estamos desenvolviendo prácticamente toda nuestra vida. Amén de que haya usted viajado a algún lugar u otro, esos sentimientos, esa vivencia que está en el imaginario colectivo y que se traslada al imaginario personal de nosotros, que nos bulle dentro de nuestra sangre, que es parte de nuestra sangre, de nuestra identidad, de nuestra idiosincrasia. Esos momentos privilegiados de encuentro con los antepasados es lo que nos da un punto de partida hacia adelante. Digamos que los integrantes de cada comunidad buscan recordar retomar los sentimientos de sus antepasados para volver a tener un punto de enlace con su propia identidad. Es lo que hacemos nosotros en estos días de muerto. Por ejemplo, en los vecindarios urbanos, en los suburbios de las ciudades, en las localidades más apartadas, durante varios días se suele tener diversos encuentros, ya sea de carácter ritual, para preparar todo el tinglado para dar esta celebración, para abordar esta celebración, y se propician numerosas interacciones de grupos familiares, de grupos sociales, de comunidades que entre sí compartimos con los muertos, con nuestros muertos. Fíjense qué hermoso este asunto de que estos grupos, nuestros grupos sociales, nuestros clanes familiares, nuestro vecindario, el suburbio donde vivimos, bueno, pues se involucran todos en recordar aquellas personas que caminaron por estos mismos lugares, que respiraron este mismo aire, que con los que compartimos los alimentos, con los que compartimos momentos de tristezas, de alegrías, momentos de desencanto o momentos de euforia, con los que compartimos prácticamente todo lo que representa nuestra vida, en el sentido que usted lo vea, en el sentido emocional, en el sentido mental, en el sentido económico, en el sentido afectivo, en todos los sentidos compartimos con ellos y los recordamos en este Día de Muertos. Entonces, qué maravillosas tradiciones son estas que nos acercan a ellos, ¿no? Que tiene un fondo de una ritualística muy enriquecedora en lo humano, que eso es lo más valioso que tenemos los seres humanos, ¿no? El recordar a nuestros muertos, pero en el sentido humano. Dichos espacios temporales donde hemos compartido con ellos, lo recordamos cada año. En este momento del año recordamos todos estos asuntos y los volvemos a integrar a nuestra vida prácticamente. Las comunidades, sumamos nuevamente a nuestras comunidades, a nuestros muertos, aquellos que nos dejaron hace tiempo, y bueno, pues de esta manera compartimos en México una enorme profundidad histórica. La historia no es solamente datos, sino son tradiciones, son el recuperar sentimientos, y este tipo de tradiciones nos ayuda enormemente, ¿no? Es una tradición, digamos, secular. También su diversidad, esta diversidad contemporánea
que ha habido de manifestaciones de este asunto en razón de la pluralidad que tienen las etnias de nuestro país, las culturas sobre las que se sustenta nuestro país, porque recordemos que se ha hablado mucho y siempre se habla de México como un enorme mosaico pluricultural, así como decimos nosotros aquí que Radio Nesa es la radio pluricultural. Es un pequeño reflejo de lo que es nuestro país. Nuestro país es un país pluricultural. Esta diversidad de prácticas y de creencias que tiene nuestro país nos da un panorama de un amplio horizonte de concepciones que se han enriquecido a lo largo de los siglos. Estamos hablando de tradiciones milenarias, de tradiciones de siglos, tanto en las aportaciones de pues digamos, no sé si más de 50, 60 grupos indígenas que tienen y han tenido, o de pueblos originarios que tienen y han tenido presencia ininterrumpida en casi todas las regiones de la nación. Ellos han sido como guardianes que han conservado todas estas tradiciones a pesar de la intrusión cultural de otras latitudes, ¿no? Del famoso Halloween y todo este tipo de cosas. Bueno, pues en los días de muertos se aparece un clima especial y hay gente que ha dicho que en estos días de muerto han sentido apariciones o han tenido o han percibido, han sabido de apariciones sin un sentido lógico, porque bueno, dentro de la cuestión paranormal pues no existe la lógica convencional. Entonces hay apariciones, presencias inexplicables, dicen algunos, que sienten cerca a sus seres queridos, cosas que se mueven solas. Por ejemplo, de repente hay gente que ha dicho, que ha hablado de que de repente están en su celebración o están en las vísperas de estos días y se encuentran con este tipo de fenómenos, cosas que se mueven solas, ruidos extraños en su casa, sombras y hasta de repente algunas risas que per se las risas de esta naturaleza tienden a ser risas pues bastante, por decirlo menos, macabras, ¿no? Aunque pensemos en nuestros ancestros, en nuestros antepasados, siempre hay un miedo, es un miedo natural a lo desconocido. Los seres humanos tenemos un enorme miedo a lo desconocido, por ejemplo a la muerte, a este elemento en el que está y en el que gira, en torno al que gira todo este asunto del Día de Muertos. Es uno de los miedos mayores que tenemos los seres humanos, porque es un miedo a algo completamente desconocido, a algo que nosotros no entendemos, que nosotros no comprendemos y que no se puede evitar. Es algo que es inevitable, ¿no? Que en algún momento todos nosotros vamos a pasar a formar parte de ese imaginario, ya cuando no estemos aquí, de esos altares, de esa comunidad de muertos que cada año recuperan los vivos, los que se quedan aquí. Entonces, digamos que hay algunos sucesos extraños que se han presentado. Por ejemplo, les voy a narrar algunos, o a decir de algunos, no a narrar porque sería también muy largo, y además sería como una especie de... Son cosas de las que me he enterado, pero no he estado ahí en ese momento presente. Por ejemplo, en la Arena México, donde además de la lucha libre, siempre se presentan o se han presentado por estas fechas algunos eventos paranormales, de los que ha habido mucha gente que ha sido testigo.
desde los luchadores, los referees, la gente de la que hace la limpieza, la gente de intendencia, también hay gente de choferes o gente de servicio ahí, los mismos alumnos en este gimnasio, porque ahí en la Arena México pues se dan clases de lucha libre, donde han escuchado y han visto varias de estas personas que laboran ahí, han vivido hechos que van más allá de lo que la lógica convencional, la razón entiende. Dicen haber tenido contacto con fantasmas o con seres que habitan en otros planos, que ya no están en este plano terrenal. Alguno de estos hechos, por ejemplo, el referee Tigre Infante, un referee y ex luchador, afirma haber visto el fantasma el Arcángel de la Muerte, que este luchador murió me parece que por ahí en el 2018, si no mal recuerdo, y él daba clases en el gimnasio de la Arena México. Él era uno de los miembros, de los maestros del Consejo Mundial de Lucha Libre, y entonces, bueno, pues este referee Tigre Infante, ex luchador también, dice haber visto en algunas ocasiones a este personaje, Arcángel de la Muerte. Un día también dice que soñó con este luchador ya fallecido, y horas más tarde se lo encontró en la calle. Lo encontró en las inmediaciones de la Arena México. Él asegura que en este encuentro iba con unos pants, su gorra, como solía vestirse este luchador Arcángel de la Muerte, y pues evidentemente se contrarió totalmente y llamó a una luchadora, a Isis, a Reina Isis, justo cuando sucedió el encuentro, y ahí estaba parado, se quedó parado este espectro, este fantasma, dice es el Tigre Infante, sin moverse. Y cuando llegó Isis, se esfumó. En el momento en que ella iba llegando, se esfumó sin que Infante pudiera explicar de una manera creíble, de una manera razonable, lo que había visto, lo que había sucedido. Esto sucedió en la víspera del Día de Muertos, antes de la pandemia. Ahora, lo que resultó también sumamente confuso es que al platicar, porque bueno, pues entró en una especie de incertidumbre, y al estar platicando con la Reina Isis, ella le confesó que ella también lo había soñado. La misma noche lo soñaron los dos, y dice ella que lo vio con la misma ropa que él describió. Ahora, por si fuera poco,
También un señor de los que hacían mantenimiento ahí en la arena asegura que el alma de este luchador de Arcángel sigue deambulando por ahí, que sigue como si no se hubiese enterado de que había pasado ya a mejor vida. Y entonces pues ellos desde ese momento han optado por poner en sus altares particulares la fotografía y ofrendarle ahí lo que se ofrece a los muertos en sus casas. Tanto la persona de intendencia como Reina Isis como el Tigre Infante ponen ahí en sus ofrendas fotografías de él y le ponen sus ofrendas, ¿no? Pensando en que quizá de esa manera puedan ayudarlo a que se dé cuenta de que ya no pertenece al mundo de los vivos, y muchas cosas así, no es una cuestión solamente que ha sucedido una vez en un momento determinado, sino es algo que ha sucedido muchas veces de diversas maneras a muchas personas. No es algo que sea privativo de la lucha libre. También hay gente que tiene mayor susceptibilidad, que es más sensible, que tiene capacidades psíquicas, capaz de visualizar un poco más en ese aspecto personajes de esta naturaleza, como otros tienen también la capacidad de percibir seres dimensionales, o de percibir o de ser contactados, ¿no? por algunas entidades de estas. Hay rituales, grimorios, hay experimentos que hace mucha gente en el sentido psíquico. Todo esto de la escritura automática, el uso de la ouija, todas esas cosas son elementos que la gente utiliza para buscar hacer contacto con entidades de otras naturalezas. Nuestro Día de Muertos pues es para rendirles un homenaje a todas estas personas, para enriquecer nuestra alma, para retomar y no dejarlo solamente como una parte ida de nuestra vida y sacarlos de ella y no volver a recordarnos de ellos. Dice Infante, también el Tigre Infante, que él tuvo contacto con un trabajador del área de mantenimiento que era muy amigo de él, una persona de nombre Goyo, que fue atropellado afuera del Mercado Cuauhtémoc. El Mercado Cuauhtémoc está muy cerca de la Arena México. Yo trabajé durante mucho tiempo por ahí, por esa zona. Trabajé mucho tiempo por esa zona por la zona esta por la zona de ahí de Bucareli, Cuauhtémoc, Avenida Chapultepec, Dinamarca, toda en esa zona yo estuve trabajando durante algún tiempo, y tiene un sabor bastante místico toda esa zona, ¿no? Porque hay recuerdos de tiempos, qué bueno que ahora, por cierto, la están rescatando. Tiene recuerdos, digamos, edificios, tiene edificaciones como unas privadas que están ahí, edificios como el edificio Gaona y algunos otros edificios que son una maravilla, ¿no? Son el reloj chino, el mismo Palacio de Cobián, todos estos lugares que son muy emblemáticos de un México que casi aniquiló el terremoto de 1985. Entonces, bueno, entre todo ese escenario tan
digamos, tan místico que hay por ahí, tan de recuerdos que hay por ahí. Este señor, el señor Goyo, que trabajaba ahí, fue atropellado afuera del mercado. Y el tigre Infante relata que en una de las comidas de la empresa salió a comprar a la tienda, le dijo a Goyo que si quería algo, encargándole un agua, la cual se le olvidó comprar, y Goyo falleció 3 días después. Lamentablemente, pues es algo que llega a suceder, y dice Infante que se le apareció en la arena después de muerto. Subió al gimnasio y ahí estaba con su overol, trabajando como lo había hecho antes. Entonces, bueno, pues sintió, imagínese usted, si ve a alguien que acaba de fallecer o ha fallecido, pues evidentemente se siente un estremecimiento en todo el cuerpo, ¿no? Y él pues sintió algo terrible, dice que fue un escalofrío terrible. Y una señora que también trabajaba en la limpieza, Toñita, dice haberlo visto también ahí por ahí, y que le dijo que iba a ir por un agua que se le había olvidado. Fíjese qué cuestión tan pues sincrónica, ¿no? En ese sentido. Entonces fue por un agua de esas de la que le había encargado, y la pusieron donde está la Virgen, y desde entonces ya no se le ha vuelto a ver a este personaje. También en los circos, en algunos otros lugares se escuchan relatos, ¿no? de todas estas cosas que suceden en los días de muerte. Quizá usted de repente, amigo de Mundo Enigma, sienta, ustedes, mis amigos, hayan sentido, les decía hace un momento, la presencia de alguno de los seres queridos acercándose. Quizá ustedes hayan soñado con alguno de los seres queridos. Por también la vida onírica está conectada con otros planos que no podemos visitar nosotros regularmente en estado de vigilia, entre comillas. Nuestro estado de vigilia es un estado en el que estamos atrapados en estas 3 dimensiones. Por eso es recomendable y dable que nosotros hagamos meditación, que trabajemos en procesos meditativos, que trabajemos en procesos de oración, que trabajemos en tener bitácoras del sueño, por ejemplo, que son herramientas que nos pueden ayudar a que tengamos una visión mucho más amplia de este universo. Recuerde que nosotros aquí en Mundo Enigma lo que buscamos siempre es asomar a otras realidades para mejorar nuestro presente, y esta es una de esas otras realidades, el Día de Muertos y los relatos concomitantes con este Día de Muertos, ¿no? Las cosas que han sucedido, de las que se han sabido en estos días de muertos. Hubo otro caso, digamos que estos son más, a veces son más aterradores los casos de cuando se trata de niños. Había una persona que iba pasando por fuera de la arena México, más o menos como a las 10:30 de la noche, y reportaron en una de las casetas del estacionamiento que había
dos personas pidiendo ayuda desde la parte alta de la arena, como que se hubiesen perdido y estaban ahí pidiendo ayuda, gritando desesperadamente, y además pues estaban llorando, eran voces infantiles. El velador mencionó que nunca había visto a nadie, pues acababa de hacer su ronda y había apagado las luces después de las 10:15, como es habitual ahí, y ya no hay nadie entrenando, ¿no? A esa hora terminan las labores prácticamente ahí. Subió al gimnasio y efectivamente encontró a uno de los alumnos aterrorizado. Decía este alumno que había un niño ahí adentro al que intentaba alumbrar con la luz de su celular, pero se hacía para atrás y solo regresaba al ventanal cuando apagaba él el celular. Fíjense qué terror debe haber sentido este jovencito que tuvo una aparición ahí. Y se buscó entre él y el velador al supuesto niño, a que decía haber visto. Pues la gente que le dio aviso también confirmó que había dos personas, pero nunca encontraron a la otra persona, nunca encontraron a nadie. Y ese fue el último día que este alumno pues se presentó a entrenar, ¿no? Ya jamás regresó. Y bueno, pues se quedó en el aire esta identidad del niño fantasma, al que ni siquiera le pudo ver la cara, ni alumbrándolo, ¿no? Ni alumbrándolo con su celular, pues pudo verle la cara. Entonces, bueno, pues estamos hablando de estas apariciones en un lugar emblemático de la Ciudad de México, que es esta famosa Arena México, y que les digo que por ahí es una zona llena de como que tiene un ambiente muy nostálgico, como que tiene un ambiente muy como les dijera, como muy lleno de historias, ¿no? Como si supiera uno al caminar por esas calles, por ahí por Bucareli, hacia la colonia Doctores y eso, como si esa parte, ese tramo entre Reforma y Avenida Chapultepec estuviese lleno de historia, ¿no? Por una parte están todos los periódicos, todo este asunto de la esquina de la información, y todos esos periódicos están por ahí, y en esta misma calle, pues donde vivió Pita Amor y donde hubo personajes, ¿no? De artistas, gente también que intelectualmente ayudaban a formar a México, por donde transitaba, por ejemplo, el maestro Monsiváis, que escribía en los periódicos de por ahí, y otros, ¿no? Otros que ya se han ido. Está por ahí el tradicional café de La Habana, que es uno de los cafés más tradicionales, más emblemáticos de este país. Y entonces todas estas cosas, bueno, pues son muy gratificantes, ¿no? Cuando sabemos nosotros que todo esto es realmente muy importante, ¿no? Y bueno, pues también ahí cerca, a cierta distancia de ahí, se encuentra el famoso Instituto Mexicano del Seguro Social. Mucha gente, yo trabajé ahí también algún tiempo, y mucha gente hablaba de haberse topado en los hospitales del IMSS con la famosa planchada. Esta enfermera que decían que se aparecía recurrentemente en algunos hospitales del Seguro Social, ¿no?
Existe también la isla de las muñecas allá en Xochimilco, que también es supuestamente producto de una tragedia que sucedió ahí en los canales de Xochimilco, y un individuo, quien era el dueño de la isla de las muñecas, o es, no sé, yo creo que ya no es, yo creo que ya pertenece a otras gentes. Bueno, pues estuvo ahí recogiendo muñecas y colgándolas en un árbol. Y lo mismo también por ahí cerca se encuentra la Posada del Sol, donde seguramente en algún momento vamos a hacer un reportaje de esa famosa Posada del Sol, porque es también uno de los sitios más enigmáticos que existen por ahí cerca de esa misma zona de las que les estoy hablando, hacia allá, pero ya hacia el rumbo de la Colonia Doctores. Fue uno de los hoteles que se pensó que iban a ser de una gran categoría, ¿no? Que iba a ser un hotel donde iba a estar el jet set mexicano en ciertas épocas. Fue construido por un individuo de ascendencia española, y lo empezó a construir, pero se quedó sin dinero. El hotel se quedó sin terminar. Tiene particularidades muy específicas. Se nota que tenía formación también masónica este personaje, y que, bueno, pues se construyó este famoso hotel de la Posada, donde se supone que después fue parte, lo tomó el gobierno como oficinas, y ahí una niña se perdió y falleció, y entonces dicen que existe también la aparición de esta niña ahí en la Posada del Sol. Son lugares que son bastante conocidos, ¿no? O por ejemplo también el Puente del Clérigo, ahí en Santiago Tlatelolco, cerca de donde se encontraba la casa de Juan de Nava. Bueno, pues es otro de los puntos donde aparecen recurrentemente espectros. Y algunos otros, hay muchos otros lugares en México en el que vivimos nosotros. En el centro, por ejemplo, en Uruguay, la calle de Don Juan Manuel, la casa de Don Juan Manuel. Y hay muchos otros, ¿no? Hay un libro maravilloso que se llama Las calles de México, y muchos otros textos que hablan sobre precisamente las calles de esta gran ciudad de México, donde también ha habido pues hay muchos lugares que tienen una enorme historia. Prácticamente toda esta ciudad está tamizada por eventos que frisan entre lo normal y lo paranormal, igual que en todo el país, ¿Quiere usted escuchar historias? Vaya a cualquier pueblo mágico, a cualquier pueblo de nuestro país, o a esta misma Ciudad de México, y platique con las personas que están ahí, platique sobre estos asuntos, y evidentemente va a escuchar una gran cascada de eventos de este tipo. México tiene una enorme magia en este sentido, en el sentido de la cuestión de los muertos, de la cuestión paranormal. Pero hoy, como país, estamos más vivos que nunca. Y bueno, amigos de Mundo Enigma, este es nuestro programa del día de hoy. Vamos a agradecer la producción y los controles de Gwendolyn Ruggerio.
que esta mañana nos ayudó aquí en la producción y los controles de una manera magistral. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí a través de Radio Nesa, la radio multicultural. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Y les recuerdo que ya el 18 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Así es que recuerden que nosotros tenemos números muy malos en esos aspectos, ¿no? Que recuerden no comer, no consumir tanta chatarra y no darles a sus hijos sobre todo, y no consumir usted tanta chatarra, mejor productos naturales y otras cosas que lo ayuden a mejorar su salud. Así como buscamos mejorar nuestra alma, también hay que buscar mejorar nuestra salud física. Bueno, amigos, nos vemos la próxima semana. Mandamos también un afectuoso saludo a los doctores del ISSSTE de la Clínica Santa María, sobre todo a la doctora del MIDE, que es quien regularmente atiende este padecimiento de una manera muy eficiente y muy humana. Nos vemos la próxima semana en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital.